Seguimos en Proverbios, Proverbios capítulo 16, pero teniendo en cuenta siempre que hemos tomado como referencia el capítulo 10, verso 13, perdón, capítulo 10, verso 27. El temor de Yahvé aumenta los días, pero los años de los malvados serán acortados. Ustedes verán que siempre estamos rodeando de alguna forma el nombre de Yahvé, el nombre personal del Dios de Elohim, que es del Dios de Israel, que es Yahvé. Alrededor de eso hay muchas cosas preciosas que yo estoy compartiendo con ustedes y que las quiero compartir. Las quiero compartir porque muchas veces el libro de Proverbios, como pasa en muchos comentarios, yo constantemente estoy consultando muchos comentarios y comentaristas de otros maestros también para enriquecerme con los comentarios de otros comentaristas. Sin embargo, cuando uno va a Google, se encuentra con que hay muchos comentaristas e inclusive yo tengo algunos comentarios sobre el libro de Proverbios, se encuentra con que se saltan estos proverbios parece más difíciles y se hacen comentarios sobre los proverbios más fáciles, lo cual para mí, a mí me hace o me es más costoso porque tengo que investigar, tengo que estudiar, pasar mucho más tiempo y muchas más horas delante de la palabra de Dios hasta que logro ver lo que realmente Dios quiere que veamos en cada proverbio. Por eso estamos ahora en el capítulo 16 del libro de Proverbios y siempre tomando como base el proverbio 10:27, el temor de Yahvé aumenta los días, pero los años de los malvados serán acortados. Estamos en la parte 13 y tomando como base eso, vamos a ver qué nos dice en el libro de Proverbios, el capítulo 16, desde el 1 en adelante. Vamos a ver. En el anterior proverbio, es decir, en el proverbio 16:3, en el anterior proverbio vimos cómo solucionar el tema del divague de pensamientos. ¿Qué es el divague de pensamientos? Tenemos que comprender que muchas veces nuestras vidas divagan, ¿sí? A veces no logramos estabilizarnos, no logramos establecernos, no logramos tener estabilidad emocional ni estabilidad de pensamientos porque estamos divagando en nuestros pensamientos. Y quiero que me presten mucha atención a esto. El divague de pensamientos es un problema para casi toda la humanidad, porque muchas veces la humanidad no sabe cómo establecerse, dónde estabilizarse. Por eso es que a veces la gente encuentra, por ejemplo, estabilidad en su trabajo diario, ¿sí? Sabe que tiene que levantarse a cierto horario, tiene que ir a trabajar a cierto horario, sale a cierto horario y vuelve a la casa. Pero luego no sabe qué hacer con su vida. Luego sucede que la gente no sabe qué hacer con su vida. No sabe qué hacer con su vida amorosa, no sabe qué hacer con su vida sentimental, ni con sus emociones. Divaga en sus pensamientos. Divagar en sus pensamientos significa que la ansiedad lo lleva de un lado para otro. La ansiedad divide los pensamientos. La gente hoy quiere hacer una cosa, mañana quiere hacer otra, mañana quiere hacer otra. En ese divagar de pensamientos tenemos entonces la solución a esto. ¿Cuál es la solución al divague de pensamientos? La solución la tenemos en 16:3, como hemos visto, encomienda a Yahvé tus obras, es decir, hacer rodar sobre el Señor o hacer rodar tus obras a los pies del Señor y tus pensamientos serán afirmados. Lo vimos también en el Salmo 37, donde vimos que encomienda a Yahvé nuestros caminos y confía en Él y Él hará. Vimos entonces que encomendar es hacer rodar
nuestra carga sobre Él, o hacer rodar nuestra carga de sobre nosotros hacia Él. Entonces, nuestros pensamientos son afirmados, son firmes. Ya con el tiempo Dios nos va dando la estabilidad, con el tiempo Dios nos va dando el pensamiento correcto, nos va dando la obra correcta. ¿Por qué? Porque Él ya preparó obras de antemano para nosotros. Teniendo esto en mente, entonces vamos a entrar en el próximo proverbio. Vamos a ver, entonces, en el proverbio anterior vimos cómo solucionar el tema del divague de pensamientos, poniendo todas nuestras obras y nuestros caminos delante de Dios para que Él haga. Salomón, a través de Proverbios 16:3, nos enseña que de la única manera en que tendremos pensamientos y acciones firmes es encomendando nuestras obras y nuestros caminos a Dios, para que sea Él quien guíe todas nuestras obras. Si no, siempre tendremos conflictos internos sin resolver. Las dudas y cuestionamientos son malos si no se resuelven. Todas las dudas y cuestionamientos que hay en nuestras vidas, si no logramos resolverlos, son malos, porque a la larga nos lleva a tomar a veces decisiones equivocadas. Pero si nos acercamos a Dios con corazón humilde y sincero, Él dará la respuesta a todos nuestros interrogantes. Teniendo esto en mente, entremos al próximo proverbio con honestidad. Vamos a entrar al próximo proverbio con honestidad para no malinterpretarlo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el 16:4 es fácil de malinterpretarlo. Vamos a ver. Recuerden que a veces hay problemas de traducción. En todas las escrituras hay problemas de traducción. Entonces, si hay problemas de traducción, también va a haber problemas de interpretación. Pero vamos a ir viendo cómo se traduce para ver cómo lo interpretamos. Y no significa que yo tenga todas las respuestas, no significa que yo sea el más sabio de todos, ni nada por el estilo. Cada uno de nosotros tenemos que ir investigando, analizando. Entonces, siempre vamos a ver si lo que yo digo es totalmente así, o muchas veces ustedes pueden añadirle algo a lo que yo estoy diciendo. Con permiso, estoy tomando un cafecito que me ha hecho mi esposa, porque el frío es bastante fuerte. Vamos a ver qué dice 16:4. Ya vimos el 16:3, ¿sí? Encomendar a Dios nuestras obras, encomienda a Yahvé tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Ahora bien, vamos al 16:4. Todas las cosas las hizo Yahvé para sí mismo, aún al impío para el día malo. ¿Se dan cuenta? Que si no llevamos todos nuestros pensamientos, nuestras obras, nuestro caminar a los pies del Señor para que Él obre, terminamos hasta malinterpretando las cosas que la Escritura dice. Y esto es uno de los pasajes, es uno de esos pasajes que muchas veces se malinterpreta, ¿sí? Veamos entonces por qué se malinterpreta. Se malinterpreta por esto. Este proverbio puede sonar retorcido, 16:4 puede sonar retorcido. ¿Cómo Dios haría al impío para el día malo? Sin embargo, eso es lo que dice el proverbio, pero si lo leemos de forma contextual, es decir, en todo su contexto cercano y lejano, veremos que Dios no hizo al hombre malo ni creó la maldad. Entonces, como es la forma de malinterpretarlo es interpretar que el proverbio está diciendo que Dios hizo al hombre malo para el día malo. Pero cuando vamos a ver en todo el contexto, nos vamos a dar cuenta de que Dios no hizo al día malo para el día, al impío para el día malo, sino que Dios hizo a todos. Y el impío que ha decidido ser impío lo hizo, es decir, va a desembocar en el día malo. Vamos a ver cómo es esto. La primera parte dice que Dios hizo todas las cosas para sí mismo, ¿sí?
Vemos entonces todas las cosas las hizo Yahvé para sí mismo. Y quiero que podamos comprender esto. Esto es cierto porque es el creador de los cielos, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Eso lo vamos a empezar a ver desde Éxodo capítulo 20, verso 11. A ver, Éxodo capítulo 20, verso 11. Vamos a entrar en tema para poder lograr comprender analizando los textos. A ver, no sé si todos sabemos que Dios ha hecho todas las cosas, que Dios es el creador de todas las cosas. No sé si lo sabemos, pero si no lo sabemos, averigüémoslo. Éxodo capítulo 20, verso 11 dice, porque en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos. Los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos. Reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahvé ha bendecido el día del Shabbat y lo ha santificado. Eso es el día, eso es lo que dice 20:11 de Éxodo. ¿Qué significa eso? Que Dios hizo todo lo que hay en los cielos, todo lo que hay en la tierra, todo lo que hay en el mar. Él hizo todo, ¿sí? Bien. Esto lo vamos a encontrar también en Hechos 4:24. Pedro toma esto, recuerden que Pedro es un judío, es un hebreo, que conoce las escrituras hebreas, que conoce la Torá, entonces él puede fácilmente aplicar lo que está sucediendo al momento en que está sucediendo. Y puede aplicar, tomar de la palabra del viejo pacto, aplicarlo al nuevo pacto. Y recuerden que también él lo está haciendo en un contexto hebreo, porque son todos judíos los que están en este momento. Entonces dice Hechos 4:24 dice así. Y cuando ellos lo oyeron, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano. Esto es lo importante para comenzar a entender que Dios está por encima de todas las cosas. Soberano. La soberanía tiene que ver con que Él conoce todas las cosas, sabe todas las cosas, el reino y todas las cosas que hay en el mundo y en el universo son de Él, y Él es soberano. Es decir, no hay ni una sola cosa en la que Él no esté enterado, ni hay una sola cosa que no suceda sin su permiso, ¿sí? O sin su voluntad. La soberanía de Dios es lo que hay que entender. A veces cuando nosotros decimos, o cuando la gente cuestiona, ¿por qué están sucediendo las cosas que están en la tierra y Dios no toma intervención? Tenemos que entender que Él es soberano, es decir, Él está viendo todas las cosas, Él es el rey del universo y como rey en su reino, Él hace como quiere o todo lo que quiere hace. Eso es soberanía. Nada escapa del pensamiento de Él, ni nada escapa a las acciones de Él. Que sucedan las cosas no significa que Él no las esté controlando o no las esté haciendo. Entonces dice soberano. Tú eres el que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Aplica. Aquellos que se conocían el viejo pacto, lo aplican en el nuevo pacto. ¿Por qué lo aplican en el nuevo pacto? Porque sigue siendo el soberano y reconoce esto. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que Dios es soberano. Y si podemos reconocer que Dios es soberano y que ninguna cosa se ha escapado del control de Él, vamos a estar mejor o vamos a tener una mejor perspectiva de las cosas. Bien, entonces hasta ahí hemos visto que Dios es el creador de los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Él hizo todas las cosas para sí mismo. Vean ustedes lo que dice el libro de Proverbios. Él hizo todas las cosas, las hizo Yahvé para sí mismo, aún al impío para el día malo. Bien, vamos a ver esto. Él hizo todas las cosas para sí mismo y las ha dado como herencia para su Hijo. Cuando hablamos del único y verdadero Dios, recuerden ustedes
la Torá dice, oye Israel, Elohim, Dios, un Dios es, ¿sí? El Dios, tu Dios, uno es. Tu Dios, uno es. Ejad, uno es. Es un Dios, ¿sí? Todos después sabemos que en la revelación del nuevo pacto aparecen tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero vamos a ver que Dios es uno. Entonces cuando Él dice, todas las cosas las hizo Yahvé para sí mismo, lo que está diciendo es que Dios las hizo para Él mismo todas las cosas. Ahora vamos a ver, cuando vamos a la revelación del nuevo pacto, vamos a ver que Dios la hizo para sí mismo, pero también las hizo como herencia para su Hijo. Él hizo todas las cosas para sí mismo y las ha dado como herencia para su Hijo. Y esto lo podemos ver en Hebreos capítulo 1, versos 2 y 3. Es importante comprender estas pequeñas cosas, estas pequeñas, grandes cosas. ¿Por qué? Porque vamos a evitar muchas confusiones. Entonces, si nosotros observamos capítulo 1 de Hebreos 1, capítulo 1, versos 2 y 3, dice, en estos postreros días nos habló por medio del Hijo. Recuerden que la carta a los hebreos es precisamente a hebreos, a hermanos nacionales del escritor de la carta a los hebreos, la cual creemos firmemente que es Pablo. Pablo, un hebreo, está escribiéndole a los hebreos. ¿A qué hebreos? Por supuesto, a hebreos creyentes en Jesús y en Yeshua, en su Mesías. Entonces, les está ahora, entra escribiendo este libro, mostrándole que Yeshua, su Mesías, es por encima de todas las cosas. Estos hebreos estaban siendo perseguidos, encarcelados, muchas veces inclusive en algunas oportunidades golpeados. ¿Por qué? Por haber dejado la ley. Pero lo que Pablo está haciendo es hacer, por medio de la carta a los hebreos, que se mantengan firmes en lo que han creído o en aquel que han creído, que no es que no es alguien más o alguien menos, que no es alguien menos ni que Moisés ni que Abraham, sino que es por encima de todas las cosas. Si ellos han creído en Yeshua como su Mesías, están creyendo en alguien que es superior a todas las cosas que la ley les estaba diciendo. Entonces ahora entra así a la carta de los hebreos. En estos postreros días nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por el cual hizo también los siglos. Es decir, todo este sistema, todo lo que está hecho, Ionas, todas las cosas que están creadas, hechas, visibles e invisibles, todo eso lo hizo para que el Hijo fuera heredero de todas las cosas, ¿sí? Quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, veamos esto. Dios es el creador de todas las cosas, claro. ¿Es el dueño de todas las cosas? Claro que sí. Pero también es el que le da como herencia o ha hecho como heredero a su Hijo. ¿Bien? Entonces su Hijo ahora es, al recibir esta herencia, por medio de su crucifixión, al haber reconciliado todas las cosas que estaban en los cielos y en la tierra, al haber hecho esa reconciliación, entonces Él se constituye heredero de todas las cosas. Y esto lo podemos ver más claramente también en Colosenses capítulo 1, 15 al 20. Ahí nomás la carta que está antes, 1, 15 al 20. Y vamos a ver esto también, con algún detalle, vamos a ver esta escritura.
hablando de Cristo, ¿no? De quien para nosotros es nuestro Salvador, para los judíos es su Mesías. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, es decir, digamos, el primero en toda la creación, no porque Jesús haya sido creado, sino porque es eternamente engendrado, luego sale del Padre, viene a la tierra y vuelve al Padre, ¿sí? Él es primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él, vamos a ver esto, primero, en Él fueron creadas todas las cosas. En los cielos, en la tierra, las visibles y las invisibles. Tronos o dominios o principados o potestades, todas las cosas han sido creadas por Él, es decir, a través de Él y para Él. Recuerden que es el heredero de todas las cosas. Entonces han sido creadas para Él, por Él y para Él. Es quien recibe toda la herencia de lo que está en los cielos, en la tierra, en el mar y todas las cosas que en ellos hay. Él es el heredero de todo. Digamos, es como el padre que ha hecho todas las cosas para dejárselas a su hijo, hasta el tiempo en que el hijo vuelva o le ponga todas las cosas de nuevo a los pies del padre, y aún él se ponga bajo la autoridad del padre. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él, es decir, en su persona. Y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Ahora entramos en algo un poco más, en un cuerpo con funciones, en un cuerpo más pequeño, creado dentro de toda la creación, que es su iglesia. Recuerden que Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia de Jesús, que es la novia que el Padre le prepara a su Hijo. Así que el Hijo no solamente es el heredero de todas las cosas, sino que el Padre le busca novia para su Hijo. Y nosotros, el cuerpo de Cristo, dice, y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, porque Él fue el que se levantó primero de la resurrección de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, es preeminente, ¿sí? Por cuanto agradó que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Por medio de Él Dios reconcilió todas las cosas que estaban divorciadas de Dios, ¿sí? Todo lo que estaba divorciado de Dios, Dios lo reconcilió por medio de Él. Así, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Bien, entonces, vuelvo a releer. La primera parte dice que Dios hizo todas las cosas para sí mismo. Entonces volvemos a Proverbios 16, 4. Todas las cosas las hizo Yahvé para sí mismo, aún al impío para el día malo. Bien. La primera parte dice que Dios hizo todas las cosas para sí mismo. Esto es cierto porque el creador de los cielos, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, lo vimos en Éxodo capítulo 20, verso 11, lo repito para que ustedes lo anoten y lo tengan en cuenta, lo vimos en Hechos 4:24, Él hizo todas las cosas para sí mismo y las ha dado como herencia para su Hijo. Hebreos capítulo 1, verso 2 y 3, Colosenses 1, 15 al 20. Ahora bien, desde Génesis 1:1, queda establecido que Dios creó todas las cosas para sí mismo. Y cuando decimos Dios, nos referimos al Dios triuno, es decir, a un Dios que se manifiesta en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aclarado esto, vamos al siguiente punto, que es el punto complicado. Dios no hizo la maldad
ni al hombre malo. Dios lo hizo libre para tomar decisiones y el hombre decidió mal. En Génesis dice que todo lo hizo bien. Cuando nosotros comenzamos a ver el primer libro de la Biblia y comenzamos a ver el primer capítulo de la Biblia, vamos a ver que Dios todo lo hizo bien. O como dicen en otras traducciones, bueno en gran manera. Vamos a ir a Génesis capítulo 1 para poder ver esto. Nadie dice, está bien hecho cuando está mal hecho. Nadie lo dice. Y mucho menos Dios, que es veraz, que dice que lo que está mal y lo que está bien está bien. Él nunca dice más o menos. Dice más o menos. Nosotros podemos decir más o menos. Él dice bien o mal. ¿Están bien hechas o están mal hechas? No hay términos medios. Para Dios no hay términos medios. O sí o no. Por eso Él nos dice a nosotros que tú sí sea sí y que tú no sea no. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir más o menos. Más o menos puede significar que está hecho, pero no del todo bien hecho. ¿Bien? Vamos a ver entonces. Vamos a ver. Génesis capítulo 1, verso 10. 1.10. 1.10 dice. Recuerden entonces que la tierra, que en un principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios había creado originalmente los cielos y la tierra. Luego la tierra, en eso que algunos llaman el Big Bang, o la gran explosión, lo cual muchos consideramos que fue la caída de Satanás o la expulsión de Satanás del cielo, del tercer cielo, junto con todos sus demonios. Cuando él se revela, viene a la tierra y en el impacto de esa expulsión, Satanás destruye la primera tierra, esa tierra enorme que cubría todo este universo, y de allí queda un apéndice, como si se hubiese soltado una gran roca de una inmensa montaña. Una gran roca cae, dice entonces, pero la tierra se ha precipitado en caos al vacío. Dios nunca crea algo en caos y vacío. Dios lo crea perfecto, luego lo comienza a vestir. Entonces, cuando la tierra se ha precipitado en caos y vacío, dice, hubo tierra sobre la faz del abismo acuoso, es decir, toda la tierra estaba cubierta por aguas abismales, aguas que no son otra cosa más que las obras de maldad, y el espíritu de Elohim se discernía sobre la faz de las aguas, es decir, se discernía vigilante, vigilaba, aleteaba como si estuviera vigilando sobre esas aguas que no eran más que torrentes de maldad, ¿sí? Entonces Dios comienza a vestir y poner en orden el caos en esta pequeña tierra que nosotros hoy habitamos, que no es más que un pedazo de tierra de la tierra original. Bien, eso es lo que muchos consideramos, no todos, pero muchos consideramos que ha pasado así, lo cual los científicos llaman el Big Bang, ¿sí? Es decir, la gran explosión. Saben los científicos que hay una gran explosión, lo que no saben explicar es por qué sucedió esa gran explosión. Entonces los evolucionistas dicen que por medio de esa gran explosión luego las cosas fueron evolucionando, pero en una explosión nunca hay orden, sino desorden, ¿sí? Dios puso el orden en tremendo desorden que se había cometido en el principio. Lo cual podemos decir, la Tierra puede tener millones de años, desde Génesis 1.1 a Génesis 1.2 puede tener millones de años, pero en Génesis 1.2 comienza la historia, ¿sí? Y en Génesis 1.3 comienzan los días de 24 horas. Día 1 comienza en Génesis 1.5. Ahora bien, fíjense, si nosotros observamos, vamos a darnos cuenta que en el día segundo Dios no dice que todo estaba bien. ¿Por qué no dice que todo estaba bien? Porque no todo estaba bien. Había que poner en orden el desorden. Pero a partir del verso 10, que sería el día tercero, vamos a ver, dice,
En el día tercero dice, y llamó Elohim lo seco tierra, y a la reunión de las aguas ha llamado mares, y vio Elohim que estaba bien. Lo que en otras traducciones dice bueno en gran manera. Vio Dios que lo que había comenzado a ordenar estaba bien, entonces sigue con la reconstrucción o la puesta en orden de todas las cosas. 1.10. 1.13 dice, y vio Elohim que estaba bien, y hubo tarde y hubo mañana, día tercero. ¿Bien? Fíjense ustedes, Dios nunca va a decir que algo está bien, por eso no lo dice en el día segundo, porque no todo estaba bien, no estaban todas las cosas bien, había un gran desorden, un gran caos, entonces por eso no dijo que estaba bien. Pero cuando Él comienza a poner las cosas en orden, entonces comienza a decir, y estaba bien. Miró y estaba bien. Es como cualquiera de nosotros que vamos a un cuarto todo desordenado, no podemos decir acá está todo bien. Sin embargo, cuando comenzamos a poner las cosas en orden, ponemos y encontramos un lugar para cada cosa y ponemos cada cosa en su lugar, entonces decimos, está bien, está bien. ¿Sí? Y vio Elohim que estaba bien, y hubo tarde y mañana, día tercero. Seguimos. Vamos al 1.18. 1.18 dice, y para dominar durante el día y la noche, es decir, cuando él pone el cielo, cuando pone el sol, la luna y todas las cosas en su lugar, dice, y vio Elohim que estaba bien, y hubo tarde y hubo mañana, día cuarto. Ya Dios está mirando las cosas y las está viendo, que Él las está poniendo en orden, y como Él mismo las está poniendo en orden, están bien, o bueno en gran manera, como dicen otras versiones. 1.21 dice, así creó Elohim los grandes monstruos acuáticos y todo ser que repta, que produjeron las aguas según su especie, y toda ave alada según su especie, y vio Elohim que estaba bien. 1.18. 1.21 dice, 1.25 dice, así hizo Elohim las bestias de la tierra según su especie, y el ganado según su especie, y todo reptil del suelo según su especie, y vio Elohim que estaba bien. Y entonces vamos al último versículo, 1.31, dice, y vio Elohim que todo lo que había hecho, y vio Elohim todo lo que había hecho, y aquí estaba muy bien. Ahora dice, estaba muy bien. Y hubo tarde y hubo mañana en el día sexto, porque en el día sexto no solo termina de hacer toda la creación, sino también que crea al hombre. Por eso el número de hombre es el 6, por eso tenemos el 666, que es número de hombre, como lo dice en Apocalipsis. Porque en el día sexto Dios creó al hombre. Dios crea al hombre en el día sexto, y dice ahora, no dice solo que está bien, sino que dice que aquí estaba muy bien. Perfecto. Dios creó al hombre y a su imagen y semejanza, y le dio mayordomía. Esto es lo que tenemos que comprender definitivamente. Dios le dio al hombre la mayordomía, ¿sí? Y la administración sobre todo lo creado, y le dio un solo mandamiento. Le dio la administración de todo lo creado, para que trabajara la tierra, para que labrara, para que cuidara, para que pusiera nombres, ¿sí? Para que fuera el mayordomo y administrador de todo lo que Dios había creado. Y le dio autoridad sobre todas las cosas, para que el hombre dominara sobre todas las cosas, ¿sí? Para que, como no había pecado todavía, y el pecado no había entrado al mundo, entonces el hombre podía dominar y administrar todas las cosas que Dios había creado. Pero le da un solo mandamiento. ¿Cuál es ese solo mandamiento? Génesis 1, 16 y 17. Génesis 1, 16 y 17 dice así. Y Elohim colocó las estrellas, 2, 16 y 17. Dice, y Adonai expuso, y Adonai Elohim impuso sobre el hombre un mandamiento, diciendo, de todo árbol del paraíso come libremente,
pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Ahora bien, tenemos que observar esto para que nos quede claro. El hombre tiene un solo mandamiento, es no tocar de ese árbol. De todo lo que hay en el huerto del Edén puede tocar, puede comer libremente, sin ninguna restricción. Pero hay un solo árbol al cual él tiene que responder y no tocar. Entonces, ese solo árbol marca la diferencia entre ser un robot, ser un autómata y ser una persona con libre albedrío. Yo siempre explico esto. El hombre pecó y perdió lo más preciado que Dios le había concedido. ¿Qué es lo más preciado que el hombre le había concedido a Adán y Eva? El libre albedrío. El libre albedrío es libertad de decisión. ¿Por qué? Porque el hombre tenía la libertad de decidir todo, porque se le había dado dominio, Dios le había otorgado dominio, administración y mayordomía sobre todas las cosas. Pero le dio un mandamiento, un solo mandamiento. Miren ustedes. Por eso ustedes pueden observar que a medida que el mal iba aumentando, las leyes iban aumentando también. ¿Para qué? Para ponerle al hombre un tope, para ponerle al hombre un límite. Pero en este momento la decisión del hombre era ilimitada. Eso se llama libre albedrío. Tenía un solo mandamiento el cual cumplir. Dios no creó el mal, porque el mal no es un absoluto, ¿sí? No es un absoluto. El bien es un absoluto. El mal es simplemente ausencia del bien y ausencia de Dios en el corazón del hombre. Comprendamos esto. ¿El hombre hoy tiene libre albedrío? No. ¿Tiene libre expresión? ¿Tiene libertad de decisión? Sí, pero no tiene libre albedrío. ¿Por qué no tiene libre albedrío? Porque el hombre hoy está determinado está siempre determinado por algo. El hombre, fíjense ustedes que cuando vamos nosotros al libro de Efesios, hay tres cosas que pueden dominar o que dominan sobre el hombre. El mundo, el mundo, es decir, todo este sistema, la corriente de este mundo, su propia humanidad caída, así la carne y el diablo, ¿sí? Tres cosas, está bajo tres cosas, eso se llama determinismo, es decir, porque está determinada la persona bajo cualquiera de esas tres cosas. Entonces, el hombre puede decidir creer en Dios o puede decidir no creer en Dios. Claro que puede decidir eso, lo que no puede decidir es salvarse. Es decir, el hombre no decide escoger a Dios para salvarse, para entrar al cielo. No, porque la salvación es del Señor. Entonces Dios es el que lo salva para que la persona pueda reconocerlo, pueda reconocer a Jesús como su único y suficiente Salvador. Ya lo dijo Jesús en Juan. Dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo arrastra, no lo atrae como si fuera un anzuelo. ¿Sí? El hombre está muerto en delitos y pecados, así que hasta cierto punto tampoco tiene decisión, porque un muerto no decide. He escuchado muchas veces que dicen que la salvación es como un barco o como un tren que viene pasando. Si no te prendes, perdés el tren, no sos salvo. Pero un muerto nunca va a saltar a prenderse del tren. Como un muerto tampoco va a saltar al bote salvavidas. El muerto es arrastrado. Entonces, el muerto, cuando está dentro del agua, es levantado, involuntariamente es levantado y puesto en el barco, o puesto en el bote salvavidas. O cuando viene pasando el tren, el muerto es levantado para ponerlo sobre el tren. Pero el muerto nunca va a saltar al tren porque no tiene decisión. Entonces, si estamos muertos en delitos y pecados, el hombre muerto en delitos y pecados nunca va a escoger a Dios para la salvación. Pero sí el hombre tiene la decisión, toma la decisión de negar a Dios, negar a la creación de Dios, negar al Creador y adorar a la creación de Dios, o de creer en el Creador que creó todas las cosas. Esa decisión el hombre la tiene. Ya el hombre, a partir de Adán y Eva, no tiene libre albedrío. El hombre no tiene libre albedrío.
Aunque hoy se siga hablando del libre albedrío, expresándolo como si fuera la libre decisión del hombre, no. El hombre perdió el libre albedrío, que era lo más preciado que Adán y Eva tenían, porque tenían un solo mandamiento. Fíjense ustedes que cuando Moisés escribe la ley al pie del Sinaí, escribe los 10 mandamientos, de los cuales se desprenden, de los 10 mandamientos se desprenden 613 mandamientos. Y si el hombre tiene 613 mandamientos es porque el hombre ya no tiene decisión, no tiene libre decisión, porque si no el hombre está siempre decidiendo hacia el mal. Entonces no es libre albedrío, el hombre no decide para el bien, el hombre decide para el mal. Entonces vamos a ver esto, que Dios le concedió el libre albedrío a Adán y Eva. Adán y Eva pecan, el hombre toma sus propias decisiones y desvía su camino. Vemos Génesis 4, 1 al 11. Vamos a ver entonces allí. Allí comienza a manifestarse, comienza a verse lo que realmente el hombre es, malo. El hombre es malo, originalmente es malo. ¿Bien? 1 al 11. Dice Génesis 4, 1 al 11. Conoció Adán a su mujer Java y concibió y dio a luz a Caín y dijo, adquirí varón de parte de Elohim. Y volvió a dar a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Bien, los dos tomaron decisiones. ¿Cuál es? Uno fue pastor de ovejas y el otro fue labrador de la tierra. Ya comenzaron a tomar decisiones. Cuando comenzaron a tomar decisiones, por supuesto, tienen sus consecuencias según las decisiones que toman. ¿Sí? Bien. ¿Que esté mal que sea labrador de la tierra? No, señor. Que esté mejor que sea pastor de ovejas, no señor, sino que luego se afirma, Caín se afirma en sus propias obras, entonces se dan cuenta que ya el mal estaba determinando en su corazón. Entonces ya no hay libertad, ya no hay libre albedrío, porque lo perdieron. ¿Por qué lo perdieron? Porque cuando Adán y Eva concibieron a estos dos hijos, lo concibieron fuera del huerto del Edén, que es donde tenían el libre albedrío, la libertad. Ahora ya no tienen libre albedrío, lo perdieron por causa del pecado. ¿Bien? Porque el hombre decidió inclusive esconderse de Dios, ¿sí? Lo podemos ver en el capítulo 3 de Génesis. Bien, dice, andando el tiempo, sucedió que Caín presentó como sacrificio a Adonai una porción del fruto del suelo. Mala decisión. Mala decisión, pero que se podía reparar. Vamos a ver. Y Abel presentó de los primerizos de su rebaño y de la grosura de ellos, es decir, de lo grueso, de la grasa para combustión, ¿sí? Y Elohim aceptó a Abel su ofrenda, pero no aceptó a Caín y a su ofrenda. Ahora vamos a ver esto. ¿Por qué Elohim aceptó a Abel a su ofrenda, pero no aceptó a Caín y a su ofrenda? Porque Abel le ofrendó de lo mejor o de los primerizos de su rebaño, conforme a lo que el padre les había comunicado a sus hijos. Es decir, que Dios mató o sacrificó a dos animales inocentes para cubrirlos a ellos con sus pieles, porque ellos habían intentado cubrirse con hojas de higuera. Eso es la salvación por obras o la justificación por obras, a diferencia de la justificación por la gracia y por la fe. ¿Cuál es? Que ellos fueron cubiertos porque Dios hizo un sacrificio de sangre matando a un inocente para cubrirlos a ellos de pie. Ese era el camino que tenían que seguir ellos, Caín y Abel. Y Abel, reconociendo esto, actúa en fe, mata, presenta como sacrificio a uno de los primerizos de su rebaño y de la grosura de ellos. Es decir, derrama sangre porque sabe que sin sangre no hay remisión de pecados. No se puede remitir el pecado. El pecado era cubierto por la sangre de un inocente. Ahora bien, ¿pero qué pasa con Caín? Caín le presenta el fruto de su trabajo, de la tierra.
el fruto de su trabajo, eso es salvación o justificación por obras. Es decir, trató de justificarse por sus propias obras, por las obras de sus manos, pero no hubo sacrificio de sangre allí. Entonces, ¿qué sucede? Dice, pero no aceptó a Caín y a su ofrenda. Y se enojó Caín, claro, a Dios, al ver que Dios había aceptado la ofrenda de Abel, pero no aceptó la de él, se enoja Caín en gran manera y decayó su semblante. Es decir, es como cuando se endurece, precisamente, endurece su rostro, endurece su corazón, se enoja, se aira y comienza a brotar odio dentro suyo. Odio contra Dios, pero no podía descargarse con Dios. Entonces, ¿qué sucede? Y dijo Adonai Elohim a Caín, esto se lo dijo a Caín, y le da la oportunidad. Vamos a ver esto, porque Dios le da la oportunidad de volver atrás, de dar marcha atrás a sus cosas y ordenar su vida delante de Dios. Le da la oportunidad. Dice, y dijo Adonai Elohim a Caín, ¿por qué te enoja esto? Es decir, ¿por qué te enoja que yo no haya aceptado tu ofrenda cuando vos me estás presentando una ofrenda que simplemente para justificarte es una ofrenda hecha por tus manos, cuando tu hermano, siguiendo aquello que yo primeramente les enseñé, que un inocente iba a pagar por sus pecados, tendría que haber hecho lo mismo que tu hermano? Entonces le da la oportunidad. Dice, y dijo Adonai Elohim a Caín, ¿por qué te enoja esto y por qué está abatido su semblante? Si ofrendas correctamente, ¿no serías acepto? ¿Qué es lo que Dios le está ofreciendo? La oportunidad de ofrendar correctamente para hacer acepta su ofrenda. He aquí, la ofrenda por el pecado aún está a la puerta anhelándote. ¿Qué significa? Que el corderito, ese corderito de los primerizos del rebaño, estaba en la puerta del corral esperando que fuera Caín, lo tomara, lo degollara y presentara el sacrificio de sangre delante de Dios. De esa forma su pecado sería cubierto. ¿Por qué? Por la obediencia de Caín. Porque si Caín hubiese sido obediente y hubiese tomado ese corderito, esa ofrenda que estaba anhelándolo en la puerta del corral, hubiese sido las cosas diferentes. Dice, la ofrenda por el pecado aún está a la puerta, anhelándote. Y tú puedes beneficiarte de ella. ¿De quién? De la ofrenda que lo estaba esperando en la puerta del corral. Pero ¿qué hace Caín? Fíjense ustedes la determinación de la maldad en el corazón de Caín. ¿Qué hace Caín? Caín hace eso. Caín aprovecha la oportunidad que Dios le está dando para reconciliarse con Dios, para reconciliar todas las cosas y quedar en paz con Dios. No, hace todo lo contrario. Miren. Y decía Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y sucedió que estando ellos en el campo, Caín se volvió contra su hermano Abel y lo asesinó. Fíjense ustedes si no podría haber él tomado con la misma fuerza y con esa misma sangre fría, no podría haber tomado ese corderito que lo estaba anhelando y hubiese quedado en paz con Dios, y hubiese presentado un sacrificio de sangre y esa sangre hubiese cubierto su pecado. No, ahora la sangre de su hermano es la que va a clamar contra él desde la tierra. Dice, y dijo Elohim a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Pero él dijo, ¿qué hiciste? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y ahora eres maldito de esta tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Bien, el hombre pierde el libre albedrío, el hombre toma sus propias decisiones y desvía su camino. A partir de Adán, Eva, Caín y Abel, no desde Abel en sí la maldad, pero el pecado también, por más que Abel fue muerto, asesinado por su hermano, pero el pecado ya estaba en Abel también. Así que esos cuatro, a través de esos cuatro hubiesen pasado la maldad sobre toda la generación. Dice,
Entonces, a partir de Adán, Eva, Caín y Abel, la raza humana se corrompió. Y vamos a ver qué dice Eclesiastés 7:29. Eclesiastés 7:29. Dice: solo esto he hallado, dice Salomón, que Elohim hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Qué sucede? Cuando escribe Salomón, él también ya se había corrompido, él también era un perverso a esa edad, a la edad mayor, ¿sí? Entonces, él es el ser humano el que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Eso lo encontramos en Isaías 5:20 al 25. Isaías 5:20 al 25, dice así: hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que hacen de la tiniebla de la luz tiniebla y de la tiniebla luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los que se tienen por sabios y asimismo se consideran prudentes. Hay de los valientes que beben vino, hay de los valientes para beber vino y de los aguerridos para mezclar licor, de los que por soborno absuelven al culpable y al justo le quitan el derecho. Porque como la lengua de fuego devora el rastrojo y la paja se consume en la llama, su raíz se pudrirá y sus brotes se desvanecerán como el tamo, porque desecharon la ley de Yahvé Sebaot y despreciaron la palabra del Santo de Israel. Por eso la ira de Yahvé se inflamó contra su pueblo y ha extendido su mano para herirlo. Los montes se estremecen y sus cadáveres, cual basura, yacen en la calle y con toda su ira nos aplaca, su mano sigue extendida. El hombre ha buscado la maldad y el hombre de continuo va hacia la maldad porque el hombre ha decidido que así fuera. ¿Bien? Entonces es el hombre el que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Bien, entonces Dios aborrece el mal y aborrece a los injustos, ¿sí? Dios aborrece el mal y volvemos entonces a Proverbios 16:4 dice: todas las cosas las hizo Yahvé para sí mismo, aún al impío para el día malo. Bien, vamos a ver. Vamos a ver esto. Dios aborrece el mal y aborrece a los injustos. Esto lo dice en Proverbios 17:15. Dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos igualmente son abominación a Yahvé. Bien, Dios no hizo al impío y tampoco el día malo. Dios no hizo ni el impío ni al día malo. Pero las dos cosas están bajo la soberanía y el total control de Dios. Y las dos cosas se encontrarán para destrucción, para su total destrucción. El día malo, ¿por qué existe el día malo? Bueno, el día malo existe porque existe el mal. De lo contrario, todos los días serían buenos. Fíjense ustedes, dentro de los 6 días, dentro de los 6 días o dentro de los 7 días, hubo un solo día en el que Dios no dijo nada. ¿Cuál era? El día segundo, en el que tuvo que poner en orden todas las cosas. En todos los demás días dijo, todo estaba bien, o todo estaba muy bien en el día sexto. Pero ¿qué pasa? Al aparecer el mal en el mundo, hay siempre un día malo. ¿Y cuál es? Es ese día, el día malo delante de Dios, es el día en que Dios tiene que juzgar todas las cosas y juzgar a los hombres en el juicio del gran trono blanco. Ese es el día malo. Ese es el día en que se encontrará el malo con su día, o con el día malo, ¿sí? Entonces el día malo existe porque existe el mal. De lo contrario, todos los días serían buenos.
para que desaparezca el día malo, debe desaparecer el mal, porque el proverbio simplemente declara que tanto el impío como el día malo se encontrarán y serán destruidos, tanto el uno como el otro, tanto el malo como el día malo serán destruidos todos en un mismo día. Esto lo plantea claramente Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 9, del 14 al 29. Esto está planteado allí y que lo vamos a tener que... Vamos a leer esto y vamos a seguir luego con Romanos capítulo 1, 18 al 25, pero probablemente lo sigamos el próximo domingo porque si no se va a hacer muy extenso. Pero vamos a ver esto cómo lo plantea Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 9. Capítulo 9 de Romanos 14 al 29. ¿Qué diremos entonces? ¿Acaso hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Ciertamente a Moisés dice, tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré del que me compadezca. Así pues, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice al faraón, para esto te levanté, esto lo dice también en Éxodo, para esto te levanté, para que muestre en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. ¿Faraón era malo? Sí. ¿Lo hizo malo Dios? No. La maldad inherente en Faraón hizo que luego Dios lo endureciera más aún por su propia maldad. ¿Sí? Porque el Faraón estaba endureciéndose constantemente contra el pueblo de Israel y contra Dios. Entonces, ¿qué pasa? Dios al final, para ejecutar todo el plan, ¿qué hace? Endurece a Faraón. Así pues, del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. A eso se llama soberanía y esto tenemos que comprenderlo, esto es soberanía. Entonces ahora da una analogía que es la del alfarero. Dice, me dirás entonces, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? En todo caso, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá acaso lo moldeado al que lo moldea, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿De la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notorio su poder, toleró con mucha paciencia vasos de ira dispuestos para destrucción y para hacer notoria la riqueza de su gloria en vasos de misericordia que preparó de antemano para gloria, a los cuales también llamó a nosotros, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles? Hasta allí dice, en el verso 25 dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y amada a la no amada a la no amada. Entonces, Dios hizo al hombre, a todos los seres humanos, Dios hizo a todos los seres humanos de la misma masa, pero el hombre decidió abandonar a Dios y ya lo dijo Pablo en Romanos, capítulo 1, verso 18 al 25. Al malvado lo espera el día del juicio. Es el día malo para él, no para Dios, aunque no sea el día agradable para Dios. Ese día no es agradable para Dios tener que enjuiciar, condenar a todos los malvados. No es el día agradable para Dios, pero lo tiene que hacer para que definitivamente se termine la maldad sobre todo lo creado. Entonces, en el próximo mensaje, el próximo proverbio, vamos a arrancar con el capítulo 1, verso 18 al 25, para ver cómo el hombre decidió alejarse de Dios. Entonces, ahí vamos a ver completo capítulo 16 de Proverbio, verso 4. Todas las cosas las hizo Yahvé para sí mismo, aún al impío para el día malo. ¿Por qué el impío para el día malo? Porque el impío ha decidido ser impío y entonces está destinado para el día malo.
y este proverbio está conectado al proverbio siguiente, al capítulo 5. Por eso quiero unirlos en el próximo video de las enseñanzas sobre proverbios, los quiero unir para poder ver completo el panorama. Bien, hasta aquí quiero llegar. Espero que pueda ser aclarado este tema del proverbio 16:4, que realmente podamos traer claridad sobre este tema. Muchísimas gracias por estar del otro lado, gracias por haberme acompañado y realmente anhelo con todo mi corazón que podamos ir entendiendo el libro de Proverbios más profundamente, para que no nos quedemos con tantas dudas y vayamos resolviendo realmente los enigmas que hay dentro de las Escrituras. Gracias por haber estado de aquel lado, gracias por acompañarme y nos estamos viendo en el próximo video.